El presidente de la Corte Suprema realizó la visita protocolar a la presidenta electa Michelle Bachelet. El ministro Ballesteros lamentó la escasa participación de la ciudadanía en las elecciones. El ministro Sergio Muñoz fue electo como nuevo presidente de la Corte Suprema. Hizo un llamado a escuchar a la ciudadanía y conversó en extenso con Noticiero Judicial. En la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue presentado el libro que cuenta la historia de este edificio patrimonial. La solidaridad navideña llega a todos los tribunales de justicia. Hoy le mostramos una hermosa acción que realizan funcionarios del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticiero Judicial. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Rubén Ballesteros, visitó este lunes a la presidenta electa Michelle Bachelet. La máxima autoridad del Poder Judicial lamentó la baja participación del electorado en las pasadas elecciones presidenciales. A las 11 de la mañana del pasado lunes 16 de diciembre, el presidente de la Corte Suprema llegó hasta la sede del comando de la presidenta electa Michelle Bachelet. Se trató de una visita protocolar que duró aproximadamente 20 minutos. El principal tema abordado por ambas autoridades fue la escasa participación de la ciudadanía en las pasadas elecciones. Hemos tenido una conversación bien cordial, bien llana, y hemos analizado así someramente algunas cosas que corresponden al Poder Judicial. Echamos de menos la baja presencia de gente concurriendo a votar. Un 42 o tanto por ciento es poco. La gente debería tener mayor conciencia de su responsabilidad como ciudadano de este país. Las autoridades que se elijan van a gobernar para todos, para aquellos que vinieron a votar y para aquellos que no vinieron a votar también. Así que esa gente que no vino a sufragar debiera pensarlo dos veces. Bien, y a pocas horas de haber sido nombrado como nuevo presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz Gajardo nos recibió en su oficina. En la siguiente entrevista nos habla de los principales desafíos que espera enfrentar en su periodo. Sergio Muñoz llegó al máximo tribunal el 2005 y en los últimos años encabezó la tercera sala de la Corte Suprema. Aquí se han conocido y analizado aprobaciones ambientales de millonarios proyectos de inversión. El ministro es reconocido por tener un carácter fuerte, introvertido, pero muy prolijo en el trabajo. Su secretaria privada así lo define. Es muy trabajador, muy estudioso, comprometido al máximo con la institución. Yo creo que si algo vale la pena resaltar es eso, justamente, que es una persona absolutamente comprometida con el Poder Judicial. Se dedica gran parte de su tiempo a trabajo, ya sea de proceso, de otras materias administrativas en las que él tiene que participar por el hecho de ser ministro de la Corte Suprema. El ministro es un gran trabajador, ¿no es cierto?, un gran hacedor de cosas, un hombre muy habiloso, muy inteligente, y que yo creo que con su estilo de trabajo le va a dar un buen movimiento a la Corte Suprema, y eso es muy bueno, y a todo el Poder Judicial. Ya como juez, que es lo que destacan todos los abogados, que es indiscutible, digamos, también es que es un muy buen investigador. Se hizo cargo de más de 20 investigaciones por violaciones a los derechos humanos, el más connotado cuando tras su investigación se condenó a presidio perpetuo al mayor de ejército Carlos Herrera Jiménez, autor confeso del crimen en contra del sindicalista Tucapel Jiménez. Que tenía un trabajo arduo también en la Corte de Apelaciones. No era fácil en esa época investigar tantas causas de tanta connotación pública y era un riesgo también para él en su carrera. En los últimos años le correspondió encabezar la investigación del llamado caso Spinac y de las cuentas secretas de Augusto Pinochet en el Banco Rix. Ahí hizo noticia por solicitar numerosos desafueros al entonces senador vitalicio. Es el desafío del nuevo presidente de la Corte Suprema, que asumirá su cargo el próximo 6 de enero y su periodo culminará el 5 de enero del 2016, plazo en que pretende seguir trabajando en la política constante de modernización de los tribunales de justicia de todo el país. Muy buenas tardes, nos encontramos en esta segunda edición de Noticiero Judicial para conversar con el nuevo presidente de la Corte Suprema, quien fue elegido recientemente por sus pares para desempeñarse en el cargo a partir del 6 de enero del año 2014. Muy buenas tardes, señor Sergio Muñoz. Buenas tardes, Alex. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias. Señor Muñoz, en las primeras palabras que pronunció usted como presidente electo de la Corte Suprema, centró su discurso en las personas, tanto en los funcionarios como en los usuarios que concurren a los tribunales. ¿Ese va a ser el sello de su gestión, las personas? Estimo que la labor del Poder Judicial, de los jueces, de los funcionarios, de quienes lo integran, debe estar dirigida y tener como norte principal a las personas. A ellas nos debemos, de alguna manera respondemos a ellas, somos servidores públicos, estamos mandatados para desarrollar un trabajo y por lo tanto creo que hay que proteger a esas personas en todos sus derechos y respecto de todas las personas. Señor Muñoz, hoy día vemos una ciudadanía que efectivamente está mucho más empoderada, más consciente de lo que son sus derechos. ¿El Poder Judicial está actualmente en condiciones y en buen pie para poder responder a esos requerimientos de la ciudadanía? El Poder Judicial siempre ha estado, y yo creo que lo va a estar en el futuro, de responder a cada uno de los habitantes de Chile en sus demandas de justicia. Lo que debemos tratar de hacer es que esta respuesta sea pronta, que sea de alguna manera efectiva y eficiente a los requerimientos que nos hace la gente. Mientras más pronta sea la respuesta de la Administración de Justicia, es mejor justicia. Usted ha hablado, señor Muñoz, de que es importante que la sociedad conozca el trabajo de los jueces y que hay un escrutinio público de la labor de los tribunales de justicia. ¿Cuál es el límite, cree usted, entre ese necesario escrutinio de la opinión pública y las presiones o las amenazas que pudieran verse sujetos los jueces al momento de resolver que amenace efectivamente su independencia? Lo que yo creo es que toda persona en nuestro país puede emitir opinión respecto de la labor de la judicatura. El problema es distinto cuando hay componentes adicionales, cuando hay componentes, como usted señala, de presión ilegítima, de amenazas, o que traten de alguna manera de hacer recaer el interés del juez, directa o indirectamente, en lo que están resolviendo. Porque eso lo que provoca es una afectación de los derechos de las partes, específicamente en cuanto a la imparcialidad. Porque si hay algún interés del juez en el negocio que está resolviendo, en realidad ese juez debiera inhabilitarse o decir a las partes el tema que le está afectando. Se lo preguntaba porque en el último tiempo tanto el gobierno también como sectores políticos planteaban la posibilidad de esta creación de un observatorio judicial para poder seguir la resolución de los jueces. ¿Qué opinión tiene usted respecto de ese observatorio? Lo único que estábamos sosteniendo en su oportunidad al ver que el gobierno estaba en un proyecto conjunto con el sector privado para desarrollar este observatorio, y al ver la normativa que regulaba el observatorio, hablaba y habla hasta el día de hoy en el convenio que tuvimos a la vista, que mandó el ministro del Interior al presidente señor Juica, habla de que la Fiscalía o de la Unidad Antidelincuencia del Ministerio del Interior va a tener un encuentro regular con las personas, y además esto fue vinculado con la posibilidad de ascenso o no ascenso de parte de los magistrados, el uso que se le iba a dar a esa herramienta. Entonces, y además los capitales o el dinero o el patrimonio con que se iba a poner en práctica. Es lo que nos parece. No puede el Poder Judicial, porque no está en su quehacer, el establecer lo que podría ser un observatorio a la inversa. Nosotros queremos ver cómo se desempeñan los ministros de Estado, el presidente de la República y las principales autoridades para darlo a conocer a la ciudadanía, cómo ellos están trabajando y el tiempo que le están dedicando a lo que es el desempeño de la función pública. Yo creo que no es el papel del Poder Judicial. Y también si yo empezara a ver cómo voy a resolver de aquí para adelante las causas según se porten de una manera o de otra los funcionarios del gobierno, y que yo pudiera incidir con mi decisión si se le acoge una solicitud de formalización o en el tiempo anterior se acoge una demanda o no se acoge una demanda en contra del Estado, porque yo los voy a estar observando. No puede ser. Entonces,
el ejercicio de las funciones y potestades que tiene cada uno de los órganos debe ser independiente y con los antecedentes que ellos se procuren. Llevamos aproximadamente 12 años de reforma procesal penal con un sistema ya instalado y consolidado y reconocido a nivel internacional. Sin embargo, a nivel de la ciudadanía todavía existen dudas respecto de este garantismo de los jueces. ¿Cómo cree usted que se encuentra hoy día la justicia penal en nuestro país? Nosotros lo decimos a diario en nuestras determinaciones. Se puede compartir o no compartir una resolución, le puede gustar o le puede desagradar a alguna persona y puede emitir su comentario y está habilitada para hacerlo. Pero eso no significa que la decisión del juez sea contraria a derecho o sea contraria a lo que mandan las leyes. Lo que ocurre es que la crítica que se efectúa es que esta clase de determinaciones, en la forma que se han adoptado por los jueces, estaría contrariando el ordenamiento jurídico, y eso no es así. Precisamente por eso quiero hacerle la siguiente consulta. ¿Son activistas los jueces, así como dijo un centro de pensamiento y algunos editorialistas en los medios de comunicación? En realidad, la ley, como dice un reconocido ministro, la ley siempre tiene más de un entendimiento, y eso es lo que los jueces pueden y deben de destacar en cada caso, cuál es la norma que es aplicable y la manera en que se respetan todos los derechos y de todas las personas con la mayor profundidad que sea posible. Entonces, si entender que tratar de obtener la mejor decisión e ir más allá de la interpretación que tienen algunos es hacer activismo, está bienvenido el activismo, pero eso no es activismo. El activismo está con una connotación negativa desde algún punto del pensamiento en nuestra sociedad, pero yo creo que es el mayor baluarte que puede tener la Administración de Justicia, es jueces proactivos en lo que es la búsqueda de la interpretación para resolver los temas actuales de la sociedad, por cuanto si se está resolviendo con el mismo prisma de hace un siglo y medio o más, desde que tenemos alguna legislación, yo creo que nadie estaría dispuesto a aceptar una decisión en tales circunstancias. Los usuarios y quienes concurren en la ciudadanía, en general quienes concurren a los tribunales de justicia, ¿deberían esperar eso de la Corte Suprema al momento de resolver temas tan complejos como los medioambientales? Yo creo que lo que deben esperar de la Corte Suprema es que van a tener jueces que con plena responsabilidad van a interpretar, van a sopesar y de alguna manera se van a empapar en lo que es el sistema judicial y el sistema de fuentes, y van a aplicar todas las fuentes, porque increíblemente las personas que están en contra de la aplicación de los principios en lo que es las determinaciones judiciales se olvidan que estos mismos principios están dispuestos en la ley, específicamente están en el Código Procesal Penal, está en la Ley de Base del Medio Ambiente y están en un sinnúmero de otras disposiciones, porque le entregan herramientas al juez para tener un hilo conductor, para de alguna manera entender mejor lo que es la aplicación de las normas, porque el juez lo que debe hacer es aplicar las normas en su conjunto y no aisladamente. La escuela exegética ya dejó de existir hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, cuando el juez aplica una norma, no es que aplique un artículo, aplica toda la legislación y eventualmente tiene como criterio también toda la legislación que circunda esa materia. ¿Cree usted que debe mantenerse lo que es la labor jurisdiccional, efectivamente, en la Corte Suprema y la labor administrativa o de gobierno judicial? En algún momento se puso cuantía para que las materias no llegaran a la Corte Suprema todas. Y se reaccionó porque eso iba en contra del Estado democrático de derecho. Posteriormente se quiso establecer el certiorari, que significa que hay una atribución que tiene la Corte Suprema para no permitir la entrada de ciertos conflictos a la Corte Suprema porque carecen de relevancia. Y el Tribunal Constitucional también dijo que esto afectaba el principio de igualdad porque no permitía llegar a la Corte Suprema en estas circunstancias a todos los litigios y quedaba en un resorte discrecional o potestativo de la autoridad impedir que llegaran. Entonces ahora queremos, siempre sobre la base, que así se hace y así se construye,
de proteger a la Corte Suprema, de liberarla de trabajo, reducir lo que va a ser de conocimiento de la Corte Suprema. Pero si esto nos llega con otras herramientas, como un precedente vinculante u otras cosas, como ha sido la omisión hasta el momento, se va a obtener la posibilidad de que existan decisiones contradictorias, porque cambian las composiciones. Nadie asegura que las composiciones sean las mismas. Pero si nosotros tratáramos de hacer el mismo ejercicio, y pongámoslo con un ejemplo, si nosotros tratáramos de que esté tan recargada la agenda del legislador, que nos saca las leyes en el tiempo preciso, que hay que ayudarle al legislador, entonces de aquí para adelante ciertas materias van a ser reguladas, que hoy día están en manos del Parlamento, como tiene una agenda tan recargada y hay que liberarlo, ¿cierto? Le vamos a pasar al presidente de la República para que legisle en estas materias que vamos a liberar al Parlamento para que no las tenga, y se las pasamos al Ministerio, al presidente de la República. No sé cómo reaccionaría el Parlamento. Es lo mismo que pasa con la Corte Suprema ahora. Se le quiere liberar de trabajo, se le quiere de alguna manera dejar reducida su participación en la pirámide jurisdiccional. Nosotros reaccionamos con vehemencia, que no es necesario, que en definitiva el factor tiempo en la Administración de Justicia, en la Corte Suprema, por lo menos no es tema. No es tema hoy. La respuesta que da la Corte Suprema es oportuna hoy. Incluso llegamos al extremo ya que las causas que ingresan una semana se ven a la semana siguiente. Eso ocurre en 3 de las 4 salas de la Corte Suprema. Por lo tanto, liberarla de la carga de trabajo no tiene sentido, porque después va a llegar a empezar a reducir el número de integrantes. Bueno, ¿la queríamos liberar o le queríamos reducir el número de integrantes? Bueno, esas son materias que hay que resolver. La seguridad jurídica, la unidad de la jurisprudencia, hay otros parámetros por los que se puede dar. Usted impulsó como coordinador la primera asamblea de poderes judiciales y Corte Suprema de la CELAC Unión Europea a comienzos de este año, y está como secretario pro tempore de lo que es la asamblea plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana el próximo año en abril. ¿En qué pie estamos nosotros como Chile para recibir esta cumbre judicial y cómo ha evaluado usted el trabajo que se ha desarrollado durante estos 2 años preparatorios? En la evaluación yo simplemente repito lo que ha sido el comentario de los presidentes que han concurrido tanto en la CELAC como aquellos con que me he encontrado en las reuniones preparatorias de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que ellos ven a Chile y al Poder Judicial como un referente dentro de la Administración de Justicia. Estamos muy ansiosos, estamos muy preocupados, estamos de alguna manera preparándonos lo mejor que se pueda para el encuentro de abril de 2014, en que recibiremos a todos los poderes judiciales de la comunidad iberoamericana, que está compuesta por 23 países, 3 de Europa y los demás de nuestra América Morena. Seguimos con otros temas. Este martes se realizó una ceremonia en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en la que se inauguró una placa explicativa del verdadero origen de la Estatua de la Justicia, ubicada en el frontis del edificio judicial. En el mismo evento también se lanzó el libro Orígenes, Historia y su relación con la sociedad porteña, el que cuenta la historia de este emblemático edificio porteño. Con la presencia del ministro de la Corte Suprema, Pedro Pierri, el intendente de la región de Valparaíso, el alcalde de la ciudad e importantes figuras del mundo jurídico, el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, inauguró la placa Demis, que explica el origen de la Estatua de la Justicia que se encuentra en el frontis del edificio judicial. Inaugurada el 20 de agosto de 1876 por el intendente de Valparaíso de ese entonces, el señor Francisco Chaurren, la emblemática estatua Demis, diosa de la justicia, es ícono del Poder Judicial en la Quinta Región, pero que durante muchos años se dudó de su veracidad, debido a la diferencia que tiene con la tradicional imagen. Y atendida la época, es evidente que las fuentes se han perdido, de manera que nosotros hemos querido rescatar
ese origen y entregarlo a toda la comunidad. Hemos hecho un trabajo histórico, hay una historiadora que está detrás de esto. La estatua, que está en Valparaíso, a diferencia de la imagen tradicional de Demis, no cuenta con la venda en sus ojos. La espada es sujetada por la misma mano que la balanza y esta última se encuentra desordenada y no equilibrada como la representación más común. El presidente de la Corte estaba muy interesado en que pudiésemos mostrar una placa informativa que en este caso se eligió un texto maravilloso de un autor romano del siglo II después de Cristo, de Aulo Gelio, explicando por qué la estatua no es vendada. Tiene los ojos y mira de manera serena y firme para las decisiones que tiene que tomar en justicia. La instancia también fue oportunidad para presentar el libro Orígenes, Historia y su relación con la sociedad porteña, escrito por los historiadores Héctor Correa y la ya citada Cecilia Hinojosa. En él se retrata no solo de manera detallada la historia de la Demis de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, sino también la historia, influencia e importancia que ha tenido para la comunidad el edificio ubicado en la Plaza de la Justicia. Valparaíso pidió esta corte, a diferencia de otros lugares donde quizás las cortes nacieron de manera vertical, desde arriba, pero está demostrado en las fuentes que investigamos, en el libro está demostrado que Valparaíso solicitó la corte y por supuesto la corte como aporte a la enseñanza del derecho. La ceremonia contó además con las presentaciones del Coro del Poder Judicial y del Grupo de Armónicas de Valparaíso, quienes aportaron en una importante jornada para la Corte de Apelaciones de la ciudad, para la comunidad de la Quinta Región y para el Poder Judicial de nuestro país. Y esta es una información que nos llega desde regiones. El pasado jueves fue presentado en la comuna de María Elena, en la región de Antofagasta, el documental Jueces en el Desierto Minero, una realización audiovisual que resalta el trabajo abnegado que cumplen jueces y funcionarios judiciales en zonas mineras y recónditas de Chile. Jueces que hacen comunidad es parte del programa de difusión audiovisual que busca potenciar la relación del Poder Judicial con los chilenos. El documental muestra historias personales de jueces, funcionarios judiciales, sus familias y personas comunes y corrientes integrados a la vida minera en poblados pequeños. Aquí, un grupo de chilenos trabaja para hacer realidad un Chile inclusivo y mejor. El encargado del programa de difusión es el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras Olivares. Las grabaciones las realizó el funcionario Sebastián Sarret Duarte y el periodista Claudio Villablanca Ibarra, quienes se trasladaron hasta la ciudad de Iquique y localidades de Pozo Almonte, María Elena y Tocopilla para reflejar lo que ahí ocurre. Buscar y generar ese vínculo necesario entre la autoridad y la comunidad y dar esa sinergia necesaria para que el hombre y la mujer, que es el centro de nuestra actividad, sea el que obtenga lo que necesita y pueda desarrollarse de la mejor manera o de la máxima manera en toda su capacidad espiritual y material posible. En el salón de actos de la Municipalidad de María Elena se reunieron diferentes autoridades y habitantes de la zona que se mostraron felices con esta iniciativa. Como alguna vez dijo el famoso escritor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, lo bello del desierto es que en algún lugar esconde un oasis. Este documental nos muestra la existencia de este oasis, el que se refleja a través de la vinculación que tienen los jueces con algunas localidades. Todo muy bonito porque hace recordar años muy bonitos de acá de La Pampa. Este documental representa el cumplimiento de un antiguo deseo del Poder Judicial por dar visibilidad a todos aquellos jueces y funcionarios anónimos que día a día se esfuerzan por brindar justicia a la comunidad en condiciones muchas veces inhóspitas y difíciles. El documental será exhibido en las localidades donde se grabó y también en diferentes zonas mineras del país. Vamos a cambiar completamente de tema. A días de celebrar la Navidad, los funcionarios del Poder Judicial, repartidos a lo largo y ancho de todo el país, muestran su lado más solidario. Hoy les queremos mostrar la acción que realizan en el tercer juzgado de garantía de Santiago, donde reciben regalos y después mire dónde los llevan. La tradición la comenzó Soledad Sasso.
Fue por una promesa que le hizo una amiga de la familia, juramento que esta Navidad cumple ya 8 años. Cuando yo era chiquitita me dijo que tenía que prometerle que le iba a ayudar en la campaña cuando trabajara. Entonces el año 2006, cuando entré a Poder Judicial, justo me encontré con ella en un supermercado y me dijo que ahora tenía que cumplir la promesa y tenía que ayudarla con la campaña de los niños del Hospital Ezequiel González Cortés. En un principio comenzó recolectando regalos entre todos los funcionarios del tercer juzgado de garantía de Santiago. Fue tanto el éxito que decidió expandir esta iniciativa. Ahora recibe regalos desde todos los tribunales de la capital. Este año ha sido el más popular de todos. Tanto así que Soledad tuvo que conseguirse un transporte un poco más grande que las navidades anteriores. Lo bautizó el Pascuero Móvil. Muñecas, peluches, puzzles y otros juguetes son entregados a estos niños de la casa acogida del Ezequiel González Cortés y a otros que hoy se encuentran internados en el hospital. Llevarles un minuto de alegría que se extiende porque quedan con sus juguetes nuevos, entretenidos. Ver esa carita ya cambia toda una tarde. Le regalamos un casquito de minero cuando fue todo esto de los mineros. Y aunque estaba un niño quemado de la cabeza, igual se puso el casco y ni sintió dolor, él era feliz siendo minero. El próximo paso es entregar definitivamente estos regalos a los niños que se encuentran internados, para así hacerlos pasar una Navidad un poco más feliz. Continuamos con Noticiero Judicial. En su búsqueda por promover el cuidado del medio ambiente, la Corporación Administrativa del Poder Judicial anunció que a partir de mayo del año 2014, los ministros de la Corte Suprema van a utilizar automóviles fiscales híbridos. La licitación fue realizada a través de Mercado Público y la automotora Portezuelo, representante de Toyota, fue quien se adjudicó esta licitación. Los vehículos llegarán al país en el mes de mayo del año 2014 y corresponden al modelo Camry híbrido y estarán para el uso fiscal de los ministros y también de la fiscal de la Corte Suprema. Una de las razones por las que se optó por este vehículo es por el aporte de su tecnología al cuidado del medio ambiente. Emite la mitad de las partículas contaminantes que las que los autos convencionales. Es una versión muy especial porque es menos contaminante. Prácticamente emite la mitad de emisiones contaminantes que un auto convencional y también tiene la particularidad del ahorro de combustible. Este vehículo, cada vez que no está acelerando, por ejemplo en un taco, apaga su motor a combustión y solamente funciona con el motor eléctrico. Discrimina solo a través de un computador que tiene, por lo tanto es una versión bastante avanzada de las versiones híbridas que existen hoy en día. El tema del medio ambiente es por el respeto al medio ambiente. Como poder del Estado nosotros somos muy respetuosos de lo que viene en el futuro. Y el pasado lunes 16 de diciembre la Corte Suprema abrió sus puertas para recibir a personas de universidades de Estados Unidos y también de Santiago que participaron en una visita guiada por los distintos lugares de la Suprema. En la actividad, académicos y artistas de la Universidad Católica y también de la Universidad de Columbia presentaron una acción teatral sobre los tribunales de justicia y los derechos humanos. Con el objetivo de estudiar las políticas y estéticas de la memoria en el contexto de nuestro país, cerca de 70 personas de distintas universidades de Nueva York y de Santiago recorrieron las dependencias de la Corte Suprema. La actividad comenzó con una visita guiada por el máximo tribunal a lugares que simbolizan momentos históricos de Chile, como por ejemplo la primera Junta Nacional de Gobierno. Luego de esto, en el hall del edificio judicial, estudiantes, académicos y artistas de distintas universidades de Santiago, de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Columbia tomaron palco para presenciar una intervención teatral sobre la relación del Poder Judicial y los derechos humanos luego de 1973. Esta pieza teatral fue realizada por profesores y artistas de la Universidad Católica y del Columbia Global Center Latinoamérica. Este es un edificio público y obviamente también es importante que la gente lo conozca y que acá se hagan actividades de diversa índole y en ese sentido creo que es fundamental que también entre el arte, que es otro lenguaje que no tiene nada que ver con las leyes, pero que lo puede complementar muy bien. Es un poco recrear la figura de la estatua de la justicia, ¿no? de la encarnada en una mujer con la balanza, ¿no? Y entra y usa este espacio increíble, digamos, como para entrar, ¿no? hacia el grupo de personas que está al otro lado, ¿no? del hall. Esta actividad forma parte de un proyecto llamado Mujeres que Movilizan Memoria,
programa realizado en conjunto entre la Universidad Católica de Chile y las universidades visitantes de Nueva York, y consiste en recorrer distintos lugares patrimoniales y que tienen importante carga de memoria. Bien, y de esta manera ponemos fin a Noticiero Judicial. Queremos invitarlos a que nos siga todas las semanas con las principales informaciones que surgen desde el Poder Judicial. Que esté muy bien.